importante, que es el de la defensa de la máxima riqueza que tiene ahora nuestro país, que es el petróleo, que quieren entregar a los extranjeros, así como lo hizo Porfirio Díaz antes de la Revolución Mexicana. Hubo esta lucha del pueblo y en la Constitución de 1917 se determinó que todos los bienes del suelo y del subsuelo son de la nación, por lo tanto el petróleo. Sin embargo, en aquella época eran las compañías extranjeras las que eran las dueñas del petróleo. Hoy, 20 de julio del año 2013, se cumplen 90 años del asesinato de ese gran mexicano, de ese gran revolucionario que fue Pancho Villa. Hoy se cumplen 90 años en el que Pancho Villa fue emboscado en la ciudad de Parral, Chihuahua. Los asesinos que los mandó el presidente Álvaro Obregón, aliado al que entonces era secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, alquilaron una casa en una esquina. Pancho Villa había ido a un bautizo, venía saliendo de la ciudad de Parral, y al pasar en esa esquina hubo un traidor asesino que estaba disfrazado de vendedor de paletas de helados, y la seña que tenía que dar cuando pasara el coche y él checara que iba Pancho Villa era sacar un pañuelo, sacarse el sudor de la frente. Entonces, pasando el carro de Pancho Villa, este sujeto que simulaba vender helados hizo la seña y empezaron a disparar. Le dispararon 150 balazos, solamente 13 le dieron a Pancho Villa, pero bueno, 13 fueron suficientes para acabar con su vida. Y así el gobierno de Obregón cumplía la exigencia del gobierno de Estados Unidos. Obregón fue el primer traidor después de la revolución, fue el primer Salinas de Gortari después de la revolución, y estaba dispuesto a darle todo lo que quisieran los gringos con tal de que lo reconocieran como presidente. ¿Y qué es lo que pedían los gringos? Lo primero que pedían era la muerte de Pancho Villa. Lo segundo que pedían es que Álvaro Obregón no aplicara la Constitución y no afectara los intereses de las empresas petroleras extranjeras. Entonces, Obregón firmó los tratados de Bucareli el 20, después de haber cumplido esta exigencia, el 20 de julio. El 23 de noviembre de 1923 firmó el Tratado de Bucareli. En esos tratados se compromete a no afectar a las compañías petroleras y se compromete una serie de cosas tremendas: a no afectar los latifundios de los gringos, a no desarrollar nuestra industria, automotriz y de motores, nuestra industria de aviación, porque México fue de los pioneros en la aviación a nivel mundial. Entonces México iba despuntando, pero estos tratados de Bucareli, con tal de obtener la bendición de los gringos, renunció al desarrollo industrial. Igual que ahora lo está haciendo el gobierno de Peña, ya antes lo hizo el de Calderón, el de Fox, el de Zedillo, el de Salinas, el de Miguel de la Madrid, que es sujetarse a lo que les digan los gringos y someter a México a ser nada más el que los dote de materias primas y no a desarrollar nuestra propia industria. México producía toda su gasolina, sin embargo, con estos gobiernos neoliberales que ya tenemos desde hace 30 años, exportamos petróleo crudo para importar gasolina, cosa que es una gran pendejada. Como dice Andrés Manuel López Obrador, es como una persona que tiene naranjas y compra jugo de naranja. México tenía toda la capacidad hasta los años 70 de producir nuestra propia gasolina, pero vinieron los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en el que dijeron: ¿sabes qué, México? Pues tú nada más vas a exportar petróleo crudo y nosotros te mandamos la gasolina y los petroquímicos.
Y es exactamente lo que quiere hacer Peña, que los petroquímicos sean para los extranjeros, siendo que es lo que produce más ganancias. O sea, un producto de la petroquímica vale 50, 60 veces más que el petróleo crudo. Entonces lo que conviene es procesar el petróleo crudo para que México tenga más ganancias. Pero estos gobiernos son vendepatrias, son gobiernos como el de Santana, como el de Porfirio Díaz, que están al servicio de los extranjeros y en contra de nuestro pueblo. Hay que recordar que Porfirio Díaz les entregó a las compañías petroleras extranjeras todo lo que quisieron y no les cobraba ni un centavo de impuestos. Las compañías extranjeras empezaron a llegar a México desde fines del siglo antepasado y al mismo tiempo México empezó a desarrollar su capacidad para la refinación y para la producción de petróleo. Hoy nos dice Peña que necesitamos de los extranjeros para producir petróleo, para refinar, para la petroquímica, siendo que nuestro país es un pionero mundial en trabajos petroleros. Desde 1883 en México ya se refinaba el petróleo. Desde 1901 en México existen pozos petroleros. El primer pozo hace 112 años se empezó a explotar en San Luis Potosí, en el Ébano, y los que descubrieron este pozo fueron mexicanos. Hoy nos dicen que tienen que venir los extranjeros a decirnos dónde y cómo explotar el petróleo, siendo que siempre hemos sido los mexicanos quienes hemos descubierto los grandes yacimientos. Estos primeros pozos, los del Ébano, San Luis Potosí, los descubrió el ingeniero Ezequiel Ordóñez y su cuadrilla de trabajadores mexicanos, y los grandes yacimientos que se descubrieron después, como los de Cerro Azul, también en San Luis Potosí, fueron descubiertos por Ezequiel Ordóñez. Los mexicanos siempre hemos sido capaces de desarrollar nuestra industria petrolera, pero en aquella época eran los extranjeros los que se llevaban las ganancias. Y México llegó a ser la segunda potencia mundial en producción y exportación de petróleo para el año de 1920. O sea que hace 100 años México ya era una potencia industrial, una potencia en la industria petrolera. Que no nos venga a decir Peña Nieto que necesitamos de los extranjeros para explotar nuestro petróleo. En México existen grandes riquezas. México es un país que tiene 11,000 kilómetros de litorales. Podemos ser una potencia pesquera, podemos fabricar barcos y ser una potencia pesquera. En México podemos sembrar más de 20 millones de hectáreas, más de lo que se está sembrando ahorita. Podemos ser una potencia agrícola. México tiene bosques, tiene selvas, tiene lagos, tiene humedales. Hay toda la capacidad para que el pueblo viva con gran bienestar. México es uno de los países del mundo que tiene mayor variedad en flora, en fauna, en frutas, en flores. México es un país con muchos minerales. Hemos sido el primer productor de plata desde hace 500 años, el primer productor de plata del mundo, y somos un gran productor de oro, de litio, de plomo, de cobre, de cadmio. México tiene grandes riquezas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido desde que nos invadieron los españoles? Pues que esas riquezas se han ido para el extranjero. Y actualmente estamos sufriendo una explotación todavía mayor que en la colonia. Actualmente estamos en un nuevo colonialismo, un neocolonialismo, y fíjense que nada más en los gobiernos de Fox y de Calderón se han llevado más oro y plata que durante los 300 años de invasión española. Entonces México es un país muy rico, pero todas esas riquezas se las llevan los extranjeros y no la aprovechamos los mexicanos. Por eso estamos organizándonos, porque en México urge un cambio, urge derrotar al PRI y al PAN y
tener un gobierno de mexicanos para mexicanos, como sería el gobierno de Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque realmente el saqueo que estamos sufriendo es irracional. Peña Nieto llegó al poder después de una gran represión. Todos recordamos que el 1 de diciembre orquestaron una gran provocación y represión en la Ciudad de México con el apoyo de Marcelo Ebrard y de Manuel Mondragón, que por cierto es nieto de aquel traidor que junto con Victoriano Huerta ayudaron a apresar y asesinar al presidente Francisco Madero. El complot contra Madero lo organizaron Félix Díaz, Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, abuelo de este Manuel Mondragón, que hoy está con Peña en seguridad y que organizó esta gran represión del 1 de diciembre. Y después de la represión, el 2 de diciembre se juntaron para firmar el pacto, que ellos le llaman Pacto por México. Nosotros le llamamos Pacto Anti-México, porque en ese pacto que firmó el PRD y el PAN junto con el PRI, en ese pacto lo que buscan es entregar las grandes riquezas de nuestro país a las corporaciones extranjeras. Y en los compromisos del 54 al 60 de ese pacto se están preparando el terreno para abrir el petróleo. Ellos le llaman a la competencia. Ellos dicen que no van a privatizar, pero van a abrir a la competencia para que entren las compañías privadas a invertir sus capitales privados, pero dicen que no van a privatizar. Es como si digo, no, no me voy a casar, pero los invito a mis nupcias el domingo en la iglesia tal, y de luna de miel me voy a ir a Acapulco, pero no me voy a casar. Así están estos, dicen que no van a privatizar, pero lo que pretenden es que las corporaciones privadas extranjeras tengan acceso a nuestra industria petrolera. Y bueno, esto es, además de una gran traición, es violatorio de nuestra Constitución, porque la Constitución es muy clara. Si checamos el artículo 27 y 28, dice que el petróleo es exclusivo de la nación, que tiene que ser monopolio del Estado y que no pueden haber ni contratos ni concesiones a empresas privadas. O sea, es clarísima la Constitución. Y bueno, esto que dice la Constitución, pues está muy bien, porque en esta vida hay cosas que son estratégicas, hay cosas que no podemos soltar. El petróleo y la electricidad, los energéticos, son lo que mueven toda la economía. Lo más importante en una economía son los energéticos, porque los energéticos mueven todo. Imagínense ustedes que de pronto no hubiera gasolina, diésel, luz eléctrica, todo se paraliza. Entonces, para que haya movimiento económico, lo primero son los energéticos y los más importantes son el petróleo y la electricidad. Por lo tanto, deben de estar en manos mexicanas y en manos de la nación. Es como si, en el caso nuestro, es como si nosotros no guardáramos el control de las llaves de nuestra casa. O sea, es estratégico por seguridad que las llaves de mi casa, pues yo las tenga y yo las guarde. Imagínense a alguien que empieza a sacar copias de las llaves de su casa y se les da a los vecinos, a los amigos. No puede ser. O las llaves del coche, no puede ser. Es lo mismo con los energéticos. Tienen que estar controlados por el Estado mexicano y no pueden andar abriéndose a compañías extranjeras. Sin embargo, los traidores del PRI y del PAN han venido trabajando para entregar estas grandes riquezas a los extranjeros. Y esto no se vale. Por cuestión de seguridad, aunque perdiéramos dinero, de todas maneras había que tener este control. Pero no solo no perdemos dinero, sino que la empresa que más dinero produce en todo México es Pemex. Es la empresa más importante del país, con las máximas ganancias. Cada año produce 1 millón de millones, es 1 billón. Cada año produce 1.250.000 pesos. Es una empresa que tiene ganancias fabulosas. ¿Cómo es posible que quieran que estas ganancias
se las lleven los extranjeros y no los mexicanos. Es como una familia que tiene su negocio, que le va muy bien, que saca grandes ganancias y que de pronto quiere invitar a los vecinos para que le entren y se lleven parte de las ganancias. Pues no, esta gran riqueza que es nuestra debe de ser para nosotros, no para compañías extranjeras. Las dos empresas que más producen en México son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Y la primera es Pemex. Por lo tanto, además de que por seguridad debe estar controlada por los mexicanos y su gobierno, además porque es la empresa más rica que produce más ganancias. Pero no solo eso, también en el aspecto político, dejar entrar a una empresa tan estratégica a compañías extranjeras es peligrosísimo, y eso nos lo dice nuestra propia historia. Recordemos que cuando Francisco Madero, al triunfo de la Revolución Mexicana, le mete por primera vez, porque Porfirio Díaz dejaba que los extranjeros se llevaran todo el petróleo y no les cobraban impuestos, Madero les cobra un impuesto a partir de julio del año 1912 de 3 centavos por barril de petróleo. Fíjense, 3 centavos por barril de petróleo. Pues esto bastó para que las empresas petroleras montaran en cólera y organizaran un complot junto con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, para derrocar a Francisco Madero y más tarde para asesinarlo. Así de peligrosas son las compañías petroleras extranjeras, que son capaces de derrocar a un gobierno que no les conviene. Y no nada más en México, en muchos otros países han derrocado y asesinado presidentes cuando afectan sus intereses. Un ejemplo es el primer ministro de Irán en 1953, y hay muchos otros ejemplos además del de Madero. Pero aquí mismo en México también, en la muerte de Venustiano Carranza, después de que se aprobó la Constitución, un año después, en 1918, también les metió impuestos a las compañías extranjeras en los territorios que ellos controlaban, porque tenían grandes extensiones de tierra. Entonces les cobra impuestos por ocupar estos terrenos, y les cobra impuestos por la producción de petróleo. Pues también esto provocó que las compañías petroleras apoyaran a Álvaro Obregón para que se alzara en armas y derrocaran y asesinaran a Venustiano Carranza. Entonces las compañías petroleras simplemente en el siglo XX fueron responsables del asesinato de dos presidentes de México. Entonces imagínense lo peligroso que es que otra vez estas compañías entren a México a hacer de las suyas. Esto es algo que no debemos permitir. Entonces, por cuestión de seguridad, porque así lo marca la Constitución, así lo marca la ley, por cuestión económica, por cuestión política, y porque es riqueza nuestra, de los mexicanos, el petróleo debe seguir siendo nuestro y no ser entregado a compañías extranjeras. Dice Peña Nieto que no van a privatizar, y efectivamente no van a vender las instalaciones de Pemex ni un tornillo de Pemex, no lo van a vender, pero sí van a dejar que las compañías extranjeras se lleven parte de las ganancias, parte de la renta petrolera. Las compañías extranjeras mínimo se quieren llevar, si estamos ganando 1.250.000 millones, pues fácil se quieren llevar 600-700 mil millones de pesos para ellos, ¿no? Y es absolutamente absurdo, no hay por qué. Dicen que porque los mexicanos no podemos, no tenemos capacidad, no tenemos tecnología, y tienen que venir los extranjeros a enseñarnos y hacer las cosas por nosotros, como si fuéramos retrasados mentales, como si no pudiéramos, cuando, como dije al principio, somos un país petrolero por excelencia, un país que desde hace más de 100 años tenemos personal, ingenieros técnicos, obreros, capaces de explotar nuestro propio petróleo. Y esto lo demostró Lázaro Cárdenas, cuando
después de una huelga en 1937, porque estas compañías petroleras no solamente le hacían daño al gobierno, también con tal de apoderarse de tierras petroleras, compraban a gente de una familia para que se enfrentara a su propia familia, enfrentaban en las comunidades, organizaban discordias, matanzas, asesinatos, con tal de apoderarse de estos terrenos petroleros, y a los trabajadores pues los trataban con la punta del pie. Por eso los trabajadores petroleros se organizaban